Hola, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro artículo muy interesante también de la revista de Junior Pediatric Infection Disease. Este artículo que se titula Modelo bayesiano como predictor de la severidad de COVID-19 en niños. Es decir, un modelo para predecir qué tan grave va a estar un paciente en un momento determinado cuando desarrolle COVID-19. Recientes datos sugieren que el síndrome de COVID-19 en los niños es mucho más leve que en los adultos. Sin embargo, pueden haber varios factores de riesgo que puedan establecer la severidad del paciente para la evaluación futura. Y por lo tanto hay una necesidad importante de encontrar factores potenciales para predecir la severidad del COVID-19 en los pacientes y estratificar los pacientes para establecer un tratamiento que beneficie de manera oportuna y temprana a estos chiquitines. No existen modelos predictores para la severidad de la enfermedad en niños con COVID-19 y el objetivo fundamental de este estudio fue identificar los factores de riesgo asociados con COVID-19 grave o severo y construir un modelo predictivo para anticipar la posibilidad de requerir terapia intensiva en un momento dado. El diseño fue establecido en un estudio epidemiológico de coronavirus en niños en España que se llama EPICOAEP, que es un estudio multicéntrico, es un corte multicéntrico en España, donde están incluidos un total de 52 hospitales y fueron incluidos los pacientes con COVID-19 y fue realizado en España hasta febrero, desde que inició la pandemia hasta el 25 de febrero, del 25 de febrero hasta la realización del análisis. Los participantes elegibles fueron niños de 0 a 18 años que se atendieron en cualquiera de los hospitales, en la red de hospitales desde el 12 de marzo del 2020 hasta el 1 de julio del 2020 con infección de SARS-CoV-2 confirmada mediante la prueba de RT-PCR o reacción en cadena de polimerasa, o bien que estuvieran con los criterios completos que establece la OMS para el síndrome multisistémico llamado MIS-C. Muy bien. Dentro de definiciones, para el propósito del análisis, el diagnóstico fue categorizado en 4 síndromes. Uno que es MIS-C, uno de los síndromes, síndrome broncopulmonar, incluyendo neumonía, bronquiolitis, bronquitis, así como asma, síndrome gastrointestinal, incluyendo gastroenteritis y dolor abdominal, y un síndrome leve, incluyendo algunas síntomas de gripa, fiebre o pacientes asintomáticos. El principal outcome de este estudio fue para establecer la necesidad de terapia intensiva, definiendo la combinación de resultados en los pacientes que se encuentran en terapia intensiva o que requirieran una terapia de alto flujo de oxígeno, o bien una presión positiva continua, o bien una ventilación mecánica permanente. Esta es como la parte fundamental del análisis en el cual desencadenaban estos pacientes. Para diferenciar, esto es muy importante, para diferenciar de los pacientes que se admiten por COVID-19 de aquellos que se ingresaban por otras razones, ya sea por infecciones o problemas adquiridos en la comunidad o nosocomiales relacionadas a SARS-CoV-2, se estableció el término enfermedad de COVID-19 y se abrevió como la R-COVID-19, es decir, que realmente fueran COVID-19, y definición fue creada para fines de este artículo. Muy bien, entonces básicamente estas son las definiciones que se establecieron en el contexto de la
de la realización del protocolo. Bueno, otro de los puntos importantes fue hacer cómo se realizó el análisis estadístico. El análisis estadístico se utilizó un paquete estadístico conocido como RStudio. Es un paquete muy interesante ya que es gratuito. Es muy noble y tiene la capacidad de hacer análisis de una gran cantidad de datos que no se puede hacer con otros paquetes estadísticos como el SPSS y el Stata. Y además es muy noble. La única desventaja con este paquete estadístico es que se requiere de conocimiento del lenguaje de programación. Sin embargo, sí vale la pena, yo creo que usarlo y considerarlo. Dentro de este paquete estadístico, pues se utilizó la TD-Student y se empleó el teorema de Bayes para hacer el modelo predictivo en su momento de la severidad del SARS-CoV-2. Bueno, vamos a pasar principalmente a los resultados. En este estudio, básicamente, fueron atendidos prácticamente 359 pacientes, de los cuales se excluyeron 9 de ellos, unos por retiro de consentimiento retiro de consentimiento informado o bien por un mal diagnóstico. Se incluyeron pues un total de 350 pacientes, de los cuales se hospitalizaron 292, tuvieron lo que se llamaba COVID relevante, que es lo que definimos en la metodología, un total de 214 pacientes, e ingresaron a terapia intensiva 52 de ellos, un total de 24% de pacientes. Entonces, este fue como se ingresaron los pacientes a este rubro. Entonces, de un total de 350 pacientes, la media de edad fue aproximadamente de 5.5 años, con un rango intercuartil de 0.55 a 12 años. 129 de 350 eran menores de 2 años, hablamos de un 36.9%, y 191 de 350 el porcentaje de 54.3%, 54.6% fueron masculinos. Las características de los pacientes con COVID relevante o COVID-19 se establecen de manera siguiente: de un total de 214 pacientes, 73% de 292 hospitalizados fueron considerados tener COVID-19. De esos COVID-19 tuvieron 93 de 214 tenían comorbilidades. En este contexto, los pacientes tuvieron síndromes clínicas como 110 de 214 tuvieron síndrome broncopulmonar, que representa el 46.7%. 42 de 214 tuvieron síntomas leves, y 37 de 214 tuvieron MIS-C, y 25 de 214 tuvieron síndromes gastrointestinales. ¿Sí? Otras características de estos pacientes es que muchos de ellos requirieron hospitalización, fue el 24.2%, que fue un total de 52%. En esta tabla podemos observar, vamos a hacerla grande, podemos observar básicamente las características clínicas y los factores predictores para desarrollar o llegar a terapia intensiva o necesitar cuidados intensivos básicos. Por ejemplo, y se hizo una comparación para aquellos pacientes que no requirieron hospitalización. Aquí tenemos pues que en gris aquellos pacientes que no requirieron hospitalización y aquellos que sí lo requirieron. Y esas son las sintomatologías, como son el dolor de cabeza, la probabilidad de 0.62, la confusión, que fue 0.99, un poquito alto en comparación a los pacientes que no requirieron cuidados intensivos, conjuntivitis. Tenemos aquí la tos, que fue muy variable, o sea, no hubo una probabilidad marcada porque prácticamente los pacientes que no requerían hospitalización también tuvieron este síntoma. El otro punto a mencionar pues son las alteraciones en el olfato, que fue de 0.86, conjuntivitis 0.99, esta que está sólida, que es palidez de tegumentos 0.99, con un factor de riesgo importante para tener cuidados intensivos. Respiración rápida fue 0.98, shock prácticamente 0.99. Fíjense que el shock aquí sí ya bastante atención. Aquellos pacientes que se llevan shock pues obviamente tenían SARS-CoV-2 y requerían de
cuidados intensivos pediátricos. Perdón. Muy bien, entonces básicamente estos eran los síntomas que tenían nuestros pacientes. No puedo borrar esto. Ahí está ya. Muy bien. Entonces nos muestran básicamente los síntomas que pudieran considerarse que esto nos llevaría a llevar a nuestro paciente a la unidad de cuidados intensivos. Muy bien, pasemos al siguiente punto. Aquí vamos a ver el modelo predictivo para la terapia intensiva para construir un modelo comprensivo mediante la teorema de Bayes. Fue necesariamente la validación crítica de los predictores. Los predictores más altos que establecieron necesidad de posiblemente de terapia intensiva fueron elevación de la proteína C reactiva, linfopenia, plaquetas por abajo de 220,000, anemia, taquicardia, la edad, neutrofilia, leucocitosis, elevación de creatinina, saturación baja de oxígeno, fiebre, días con la fiebre y obviamente los pacientes que tenían en su peso por arriba de la percentil normal, los pacientes que desarrollaron MIS-C, los pacientes que tenían comorbilidades, síndrome de gastrointestinales y síndrome broncopulmonar. La validación externa de la teorema de Bayes fue clasificada en 84% con un intervalo de confianza de 72 a 92. El modelo puede producir la necesidad de terapia intensiva con un 80% de sensibilidad. 80% de sensibilidad, eso es bastante, hay que marcarlo. 80% de sensibilidad y una especificidad del 85%. Siendo un modelo que está por arriba del 80%, pues podríamos considerar que es un buen modelo para predecir si los pacientes requieren o no terapia intensiva con determinados síntomas y determinados síndromes que se van agrupando en los puntos clínicos de los pacientes. El valor predictivo positivo fue estimado en 63.2% y el valor predictivo negativo fue del 93.1%. El área bajo la curva que se determinó mediante el modelo estadístico del RStudio fue de 76.6%. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos en el contexto de el modelo predictor, que sí es un buen modelo, ligeramente bajo, y ojalá estuviera arriba del 90% para considerarlo prácticamente excelente. Bueno, en este rubro podemos ver las siguientes tablas donde en la figura A, que es esta, se representa la importancia de los predictores para el modelo predictor de cuidados intensivos. Como ya lo vimos, pues la proteína C reactiva, la linfocitosis, la disminución de las plaquetas, la hemoglobina, la frecuencia cardíaca, la edad, neutrófilos, leucocitos, creatinina. Fíjense dónde queda la saturación como importante dentro de los valores. La temperatura, la fiebre, el MIS-C para desarrollar cuidados intensivos. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que aquí los principales síntomas que nos pueden ayudar a predecir que estos pacientes van a llegar a terapia intensiva son la proteína C reactiva, linfocitos, plaquetas, hemoglobina, frecuencia cardíaca y la edad. Es decir, la frecuencia cardíaca, pues un paciente que empieza a tener datos de choque independientemente de la fiebre, pues nos lleva a que posiblemente este paciente va a requerir terapia intensiva. En cuanto a en la figura B, los pacientes incluyen la validación externa. La eje de las YER representa la probabilidad de distribución para requerir terapia intensiva. Vean ustedes la probabilidad en pacientes quienes requirieron terapia intensiva, que está en el eje de las X, fue mucho más alto en aquellos que tenían sintomatología en comparación a la validez externa del grupo control que no requirieron terapia intensiva, que fue un total de 48 pacientes en comparación con los 15 pacientes. Esto nos lleva a establecer una diferencia significativa de 0.2 entre estos dos grupos. Entonces aquí es donde entra la TED Student, que se realizó mediante
el modelo de R. Los pacientes con diagnóstico de MIST nos establecen que con alta probabilidad de requerir terapia intensiva son aquellos que desarrollaron este síndrome y están graficados con el área verde de acuerdo a los diferentes puntos que ahorita vamos a analizar, seguido por la displasia broncopulmonar, que está en color azul, y en color amarillo los síndromes gastrointestinales. Bueno, aquí es donde está el modelo de Bayes o el endpoint del estudio. Vamos a verificar cada uno de ellos. Vamos a reducir este chiquitito para ponerlo aquí abajo y te lo vamos a considerar. Bien, ustedes, la edad al momento de ingresar, los pacientes con MIS tuvieron esa alta posibilidad de ser internados en terapia intensiva, así como aquellos pacientes que tenían comorbilidades, aquellos pacientes los valores de hemoglobina, el descenso de las plaquetas. Vean ustedes cómo el MIS se consideró como un factor de riesgo para ingresar a terapia intensiva. Vamos a ver aquí en la parte más abajo. Este es el otro punto. Aquí está. En cuanto a la linfopenia, ven ustedes cómo el MIS también nos condiciona ese aspecto y tenemos la leucocitosis. También el MIS nos lleva a la terapia intensiva, y por último la proteína C reactiva, donde MIS también ejerce una alta probabilidad para ingresar a terapia intensiva. Entonces volvemos a repetir cómo el MIS nos da esa posibilidad de ingresar a terapia intensiva y está graficado en color verde, mientras que le sigue la displasia el síndrome broncopulmonar, el cual está en azul. Vamos a verlo. Como el color azul también nos indica la posibilidad de llegar a terapia intensiva, que es en cuanto a la edad del paciente, en cuanto a las comorbilidades, en cuanto a la hemoglobina, en cuanto a las plaquetas, mucho más marcado en pacientes con alteraciones en las plaquetas, con alteración en hemoglobina, con pacientes con proteína C reactiva, tomando en cuenta los factores que más se marcaron como los factores de riesgo para ingresar a terapia intensiva, que fue la proteína C reactiva. Vean ustedes cómo el síndrome broncopulmonar tiene una gran influencia para ser predictor de ingresar a cuidados críticos. Entonces, primero que nada fue el MIST, el síndrome broncopulmonar con estos factores de riesgo combinados, y le siguen en orden lo que fue el síndrome gastrointestinal, todos ellos comparados con el síndrome leve. Lo amarillo fue el síndrome gastrointestinal, que no es muy marcado en los factores de riesgo que antes se mencionaron. Por lo tanto, mi punto de vista es que los pacientes con MIS y con problema broncopulmonar y proteína C reactiva elevada, hemoglobina alterada, leucocitosis y linfopenia, así como las plaquetas, son los factores más importantes, junto con el modelo de Bayes, para establecer un factor de riesgo importante para ingresar a estos pacientes a una unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, consideramos que el modelo es un buen modelo, y más que es la dificultad para agrupar esa cantidad de pacientes, pues es complicado y se requiere de un estudio multicéntrico para establecer y validar un modelo de estas características y hacerle un valor dentro de la clínica. Entonces, el principal factor de riesgo para ingresar a pacientes a cuidados intensivos con alteraciones o con un síndrome MIS-C fueron las plaquetas por abajo de 222,000 con un 31%, la presencia de comorbilidades 26% y linfopenia en 25%. En pacientes con síndrome ocular, el más
y los pacientes con broncodisplasia fueron los 3 factores más importantes que nos indican la posibilidad de que pacientes tienen que ser internados. Entonces, en conclusión, me quedo con el aspecto de el desarrollo de MIS-C para ser internado en cuidados intensivos y los valores de la proteína C reactiva, los valores de linfocitos, linfopenia y plaquetas, y también consideramos también la fiebre como de los factores más importantes para evaluar si estos pacientes ingresan o no a terapia intensiva. Es un artículo muy interesante, muy bueno, también publicado en el Pediatric Infectious Journal Disease, volumen número 40, número 8, en agosto del 2021. Prácticamente en este mes fue publicado este artículo, lo cual está sumamente interesante, y la ventaja que también está gratuito en la revista. Muy bien, que tengan muy buenas noches, espero que la pasen excelente.